peligroso, pa' su conectar, club peligroso. Mira esto como cena así de sabroso. Es que lo tengo porque corre por la sangre. En este momento tú sabes este ritmo que se abre. La música sabe, mijo, esto es peligroso. Cruz derribando otra vez las barreras pues de la esclavitud. Cadenas, cadenas aquí no existen. Solo pensamientos todos los días no te visten. Así tranquilo, mira, yo me amarro, me aferro a este ritmo todos los días, me agarro. Este castillo sencillo, apaguen la luz, que el talento aquí brilla más que un bombillo. Mira, la gente me escucha y consola. Mientras tanto, ¿cómo crecerán las olas? Dale tranquilo, me escuchan, sí señor. Este es el sentimiento latino de un pescador que se mete directo desde un puerto. Ahora estamos armando un gran tremendo concierto. Usted lo sabe, nadie se va a molestar. Y no es que es la canción de moda la que está pegando, no, es el sentido de pertenencia por el cual tenemos por la cultura de nuestro país. A mí eso me parece que es un irrespeto contra el pueblo colombiano, es lo que está pasando. A muchas personas no les puede agradar el vallenato, pero el vallenato es el rey de Colombia, se escucha desde el Amazonas hasta la Guajira, y por más que quiera cambiar esa idiosincrasia que tiene Colombia a través de la parte musical, nunca lo va a hacer. O sea, es una cosa que es de nosotros y que antes nosotros como músicos y como intérpretes vocales no le hemos aprovechado para sacarle beneficio a nuestro favor. Nos la pasamos más nosotros pegados de los móviles, pegados de la última tecnología, de cuánto le vamos a aparentar a los demás, que a la final coger una copa de guaro y pues sentarnos con el vecino, escuchar música y hablar de la vida. Con la madera, con el cuero. Mira, tranquila, la gente se conserva. Viene del desierto y ahora estamos en tremenda selva. Mira, no busca. Realmente en Cartagena hay mucho potencial, no solamente para hacer música tradicional, sino para hacer otro tipo de géneros. Desafortunadamente uno cambia de un gobierno a otro y las políticas también dependen de la persona que esté en el momento como a la vista. Entonces eso hace que puedas trabajar una cosa pero que de pronto no sigas. Deberían digamos que los proyectos que son de cultura deben haber una continuidad y no la hay, porque solamente depende de la persona que esté en cuestión y si tiene sensibilidad por el trabajo cultural, bien sea música, danza o teatro. ¿Quién animará al fandango? ¿Quién cantará el bullerengue? ¿Quién animará al fandango? Que las mujeres lo lloran y mañana salen a enterrarlo. ¿Quién cantará el bullerengue? ¿Quién animará al fandango? ¿Quién cantará el bullerengue? ¿Quién animará al fandango? Que las mujeres lo lloran y mañana salen a enterrarlo. Cuando yo diga peli, ustedes dicen grosso. Peligroso, peligroso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? B-Flavor en el mic, trayendo rap, papá. Que no se les olvide la historia de este clan. Tenemos todo con que reventar un jam. Buenos b-boys, buenos MCs para rato. Y un par de DJs que azotaron Hip 4. Ven a caminar, pues medallo ya está marcado. Con tags de ellas y de mi colega Caos. Aunque a veces nos falta el pelo en la sopa, nos masticamos lo que nos provoca. Sabemos cuál es el lugar que nos toca. Si tú no estás, no me choca. Sabes que esto nunca se va a parar. Sabes que esto tiene lo suyo. Sabes que esto nunca se va a parar. Peligrosos tiene lo suyo. Esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga, Así que familia, que se escuche en Medellín, que se escuche en toda la costa caribe. A la cuenta de 3, una bulla por Germán Ramos. 1, 2, 3. Camino a la rosa, que Luisito en cada amor. Me encontré con un par de mangos que estaba cacaíto. Habían unos manguitos que ya se podían bajar, pero a mí me gustó en especial que estaba bichecito. Pero a mí me gustó en especial que estaba bichecito. Pero eran los ojitos. Hace 20 años comencé mi carrera como cantante, desde muy pequeño. Yo canto en diferentes lugares en los barrios del sudoccidente y en los barrios aledaños y en los lugares. ¿Y en tu casa dónde ensayas?
yo ensayo donde mi amigo Jorge Herrero y con Franco. Ellos son mis verdaderos músicos. Desde que mi banda nos creó hace 2 años. Que cada día que pasaba se ponían más bonitos. Y a Rosita vio creciendo, yo más ganas tengo de pasar. Pues veo que el manguito Ville se está poniendo rojito. Y Rosa siempre me dice, niño, bájame un manguito. Rosita siempre me dice, niño, bájame un manguito. Bien, por ser muchacho. Lo más grande es la humildad. Eso es lo que más representa Germán para mí. Por lo que dice él, o sea, nosotros con todas nuestras capacidades mentales y nuestra filosofía de la vida y el estudio y todo ese montón de cosas que uno va aprendiendo por ser una persona totalmente cuerda, inteligente, a veces dejamos pasar cosas simples y sencillas que son los que realmente hacen que uno tenga sustancia, tenga consistencia, esté basado en algo estable. Eso es lo que a mí más me ha enseñado Germán, en que las cosas deben ser de a poquito, pero seguras. Esta es una presentación más de Germán Ramos y la banda internacional. El original. Mis negocios son como los trucos de un b-boy. Mi estilo la inspiración de lo clásico y lo de hoy. Guerra de estilos estoy, con papeles pero soy. Combato, venzo párrafos, yo aquí ya te los doy. O comparto, mi parto con dolor lo aparto. Sencillo decir, los años no hacen al novato. Como un bobolato, yo presenté un buen rato con mi combo. Caso Guiros, mantengo contacto, buena firma, así caciques. Aquí no entran patos, pobre de flow. No tienen show, métele show. Solo sabor 1, 2, 1, 2, mi sonido estupefacto. Como técnica la asalto, los oídos los asalto, me